Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La evaluación galáctica de peligrosidad. Silencio en la cámara alta del Consejo Galáctico. Una luz blanca baña la mesa redonda de cristal oscuro, donde se sientan las especies más avanzadas de la galaxia. Al centro, flotando en el aire, un holograma titila lentamente. En él, una silueta humana, estática. Clasificación, no determinada. Repito, dijo la archivera Kerlit con una voz baja pero cortante. El sistema ha rechazado una vez más nuestra clasificación de los Homo sapiens. Incluso los algoritmos de evaluación de riesgo se bloquean cuando llegan a la sección de civiles. Un murmullo inquieto recorrió la sala. La especie Kratalk, famosa por su dominio sobre las matemáticas cuánticas, emitió un chillido binario de alarma. Los diplomáticos de la raza Norbelian se miraron entre sí, nerviosos. Ninguno deseaba ser quien pronunciara lo obvio, hasta que lo hizo el emisario Burras, de los Drakkar, con su voz áspera y gutural. Estamos considerando poner a los humanos en la misma categoría que a los devoradores de lunas Besrak. La sala entera se quedó en silencio. El término Besrak era un tabú en casi todos los registros oficiales. Nadie osaba compararlos con seres racionales. Eran bestias. Monstruos sin propósito más que destruir. Y, sin embargo, no estamos considerando nada, interrumpió la archivera. El sistema lo hace por nosotros. Cada simulación que corre sobre los humanos, cada escenario proyectado, lleva al mismo resultado, riesgo total de aniquilación de entorno en menos de 17 ciclos, incluso cuando el sujeto humano está desarmado. ¿Pero qué clase de aberración computacional es esa? Ninguna, respondió una voz tranquila desde el fondo. Es observación directa. Todos se giraron. Desde una cápsula aislada emergió lentamente una figura envuelta en un manto de niebla protectora, el observador primario SAR, enviado a la Tierra hace 3 ciclos estándar. Su cuerpo, adaptado a ambientes extremos, mostraba marcas frescas y piel regenerada. Estuviste en contacto con ellos, dijo la archivera, intrigada. Viví entre ellos. En sus mercados, sus trenes subterráneos, sus escuelas, sus bares. No armados. No uniformados. Sin autoridad legal. Solo, humanos. La sala se mantuvo en tenso silencio. SAR dio un paso adelante. Vi a un anciano defender a 3 niños de un ladrón con una barra de pan. Vi a una mujer embarazada empujar un auto incendiado para liberar a un desconocido atrapado. Vi a un niño golpear con una piedra a un oso salvaje para proteger a su perro. No tienen garras. No tienen exoesqueletos ni energía de escudo. Pero algo en su especie los hace actuar sin miedo. El consejo entero contenía la respiración. ¿Qué propones?, preguntó uno de los consejeros con un temblor en la voz. Propongo que dejemos de pensar en los humanos como una civilización dividida entre soldados y civiles. No funciona. Ellos no lo ven así. Son diferentes. Los ojos de todos volvieron al holograma. La silueta humana permanecía inmóvil, como si escuchara. ¿Clasificación?, preguntó la archivera. SAR no dudó. Depredador de nivel Omega. Sin distinción de rol, edad o género. Un sonido sordo llenó la sala. Era el protocolo de emergencia galáctica desbloqueando el archivo más temido, el protocolo rojo XN-0. Solo se activaba cuando una especie representaba un riesgo existencial, incluso sin quererlo. La archivera cerró los ojos. Entonces hay que observar más. Necesitamos pruebas. Ejemplos. Ya los tenemos, dijo SAR, mientras su cápsula proyectaba imágenes captadas en la Tierra. Pero si desean verlo con sus propios ojos, preparen un equipo de campo. Y no manden soldados. ¿A quién sugieres? SAR sonrió levemente. A nuestros mejores etólogos. Los que estudiaron a los Tarn devoradores. Que vayan al supermercado de los humanos un lunes por la mañana. O a un estadio durante una derrota. O peor, al tráfico terrestre en hora pico. Alguien en la sala jadeó. ¿Estás diciendo que su agresividad no es racional? SAR negó con la cabeza. No es agresividad. Es respuesta. No atacan por maldad. Atacan, porque viven preparados para que todo se vuelva mortal. Son una especie que aprendió a pelear por respirar, por caminar, por existir. Los miembros del consejo intercambiaron miradas sombrías. Algunos ni siquiera podían imaginar tal existencia. Preparen la misión de campo,
ordenó finalmente la archivera. Y por las lunas de Cor, que nadie lleve armas. No queremos provocar un malentendido con los civiles. Mientras el Consejo deliberaba, el sistema galáctico volvió a mostrar la clasificación. Homo sapiens. Clasificación preliminar, desconocida. Evaluación automática, nivel Omega, equivalente a depredador Apex. Nota, sin distinción entre individuo civil o combatiente. La imagen de un niño humano sonriendo llenó el aire holográfico. Y a varios embajadores les recorrió un escalofrío. Bienvenidos al infierno azul. Una bruma densa cubría la nave de observación Ecartal mientras descendía sobre la atmósfera terrestre. La misión no llevaba escolta militar. Solo 6 expertos de campo en comportamiento interespecies y un protocolo de invisibilidad que ya comenzaba a fallar por la radiación impredecible del planeta. Dentro, reinaba el silencio. Hemos llegado, dijo el analista Rek, con sus múltiples ojos centelleando sobre la consola. Sector, zona 4.5. Localización, urbe terrestre clase Ciudad Grande. Nombre humano, Nueva York. El comandante científico THCL revisó el informe mientras se ajustaba los sensores de interpretación emocional. Recordad el protocolo, no interferencia, no contacto. Observación estricta. Clasificación de objetivo, civil desarmado. Peligrosidad estimada, nivel Omega. Los etólogos intercambiaron miradas. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo podía un panadero, una madre o un oficinista representar un riesgo galáctico? La nave aterrizó silenciosamente entre 2 enormes estructuras rectangulares llamadas edificios. El rugido constante de los motores humanos, el claxon de los transportes terrestres, las sirenas y los gritos formaban una sinfonía de caos. El primer punto de observación, un supermercado. Desde lo alto de una estantería, camuflados con dispositivos de mimetización, los 6 observadores grababan. Un niño humano rompió accidentalmente una caja de cereales. Una señora mayor se acercó, le dio una palmada en el hombro, y le dijo que tenía suerte de no ser un adulto. Todos rieron. La IA traductora no entendía. ¿Por qué había humor en una amenaza? Luego, un hombre alto intentó colarse en la fila. Una joven con auriculares se interpuso sin decir palabra. El hombre retrocedió. Se disculpó. Bajó la mirada. No hay liderazgo visible, ni jerarquía, susurró la experta Gerla. Pero el control social es absoluto. Sigamos al objetivo, ordenó THCL. El equipo siguió a la joven hasta una estación subterránea. Allí, entre luces parpadeantes y paredes sucias, decenas de humanos esperaban un tren. El ambiente olía a sudor, metal y urgencia. Una mezcla incómoda para las especies sensibles. Entonces ocurrió. Un humano comenzó a gritar. Estaba desquiciado, lanzando objetos, golpeando las paredes. Gritaba incoherencias. Nadie huyó. Nadie pidió ayuda. Una mujer delgada, no mayor de 30 ciclos, se le acercó. No era policía. No llevaba protección. Solo su voz. ¿Estás bien?, preguntó. El agresor la miró, confundido. Se tensó. Y luego, rompió en llanto. La mujer lo abrazó. El equipo alienígena no podía creerlo. ¿Esa es su manera de neutralizar amenazas? No es neutralización, dijo THCL, sorprendido. Es comprensión inmediata del conflicto y control emocional directo. Imposible, murmuró uno de los técnicos. Ninguna especie hace eso. Ni siquiera los Xor. Los humanos no tienen interruptores, dijo Gerla. Viven con la amenaza integrada. La dominan con naturalidad. Pasaron a la siguiente fase, una escuela primaria. Allí, observaron una clase de historia. Un maestro hablaba sobre guerras pasadas, mostrando imágenes de destrucción. Los niños preguntaban con curiosidad, no con miedo. ¿Y qué hicieron cuando invadieron su tierra? Lucharon. Algunos con armas, otros con piedras, y algunos, simplemente, no se rindieron jamás. Los niños asintieron como si fuese lo más lógico del mundo. En la pausa del almuerzo, un niño se cayó. Se raspó la pierna. Sangraba. Se levantó, rió y gritó. No lloren por mí. Sobreviviré. Todos rieron. Los alienígenas guardaron el silencio de los que presencian lo incomprensible. Cada ser humano parecía haber nacido con un código de resistencia incorporado. Cada uno, niños, ancianos, mujeres, hombres,
reaccionaba ante el conflicto con reflejos moldeados por siglos de peligro constante. Más tarde, el equipo se dirigió a una autopista. Una colisión acababa de ocurrir. 4 vehículos destruidos. Humo. Gritos. El tráfico detenido. Antes de que llegaran los servicios de emergencia, los humanos ya se organizaban. Tú llama al 911. Tú busca mantas. Alguien traiga agua. No dejes que se duerma. Háblale. Sin entrenamiento. Sin rango. Sin preparación. Solo acción. THCL activó su grabadora mental. Informe parcial. Los humanos no necesitan liderazgo para actuar ante el caos. Sus civiles responden como unidades de combate instintivo. No hay inhibidores culturales. No hay espera de autorización. El riesgo es real. El protocolo de evaluación debe ser corregido. Cuando regresaron a la nave, cada miembro del equipo tenía la mirada perdida. Uno de ellos, Gerla, lo dijo primero. No quiero volver. ¿Por miedo? Por respeto. En la consola central, la IA solicitó una nueva clasificación. Evaluando, Homo sapiens civil desarmado. Resultado. Clasificación, letalidad igual o superior a depredador Apex. Justificación, capacidad de enfrentar y adaptarse a amenazas extremas sin herramientas ni armas. Nota, su verdadera arma es la condición humana. La nave se elevó lentamente mientras la ciudad seguía viva bajo ellos. Nadie allí sabía que estaba siendo evaluado por el Consejo Galáctico. Y eso era lo más aterrador de todo. El experimento controlado en Próxima B. La estación orbital de investigación Galtor 9 flotaba silenciosa sobre la órbita de Próxima B, un planeta con atmósfera respirable y fauna recreada artificialmente. No era un mundo habitado, sino una réplica perfecta de diversos ecosistemas para experimentos intergalácticos de observación. Hoy, se usaría para algo más oscuro, una simulación de supervivencia de una de las especies más temidas del universo, frente a un civil humano. ¿Esto no viola algún tratado ético?, preguntó el joven analista Dorben, con las manos temblorosas frente a la pantalla. No lo sé, respondió THCL desde el centro de mando. Pero si tenemos razón, lo que vamos a presenciar cambiará la clasificación universal de amenazas para siempre. En el centro de la cúpula de observación, una cámara de contención mostraba a una criatura rugiente, el Gorlax, depredador Apex, capaz de desgarrar acero con las mandíbulas. A su lado, en otra sala separada por una compuerta, un humano. Civil desarmado. Su nombre era Mateo. Seleccionado de forma aleatoria entre miles de habitantes de un asentamiento minero lunar. Ni soldado, ni técnico, ni explorador. Solo un hombre tranquilo que trabajaba con herramientas básicas y contaba chistes malos. ¿Está seguro que no tiene entrenamiento de combate?, preguntó Gerla, escéptica. Verificado. Su único logro físico es haber arreglado una bomba de agua sin manual. Sin armas. Sin entrenamiento. Sin miedo. Según su archivo, su frase más repetida es, todo se puede arreglar si no entras en pánico. Silencio. La compuerta se abrió. El Gorlax rugió, olfateando el aire. Sus ojos rojos se fijaron en la figura humana. La criatura avanzó con zancadas amplias, babas espumosas cayendo de sus fauces. Las garras rayaron la roca artificial del suelo. Mateo no se movió. Los observadores contenían el aliento. ¿Por qué no corre? No lo sé. Está analizando. El Gorlax se lanzó. Mateo rodó a un lado, ágil. Recogió un puñado de tierra. Esperó. Cuando el Gorlax volvió a cargar, le lanzó la tierra a los ojos. Ciego, la criatura se agitó. Mateo corrió hacia un muro y tomó una barra metálica suelta. No debería saber usar eso como arma, susurró Dorben. Pero Mateo no atacó. Esperó. Calculó. Cuando el Gorlax embistió por tercera vez, Mateo se deslizó bajo su vientre, clavó la barra en una articulación de la pata trasera y empujó con fuerza. El Gorlax cayó con un alarido. Intentó girar. Mateo saltó sobre su lomo, golpeó con precisión las uniones óseas y lo dejó inmovilizado. La criatura, derrotada, gimió. Mateo se apartó. Respiraba con dificultad, pero sin heridas. ¿Eso es lo que hacen sus civiles cuando están amenazados? Eso, respondió THCL con voz quebrada, es lo que hacen cuando no tienen otra opción. El protocolo de contención se activó. Médicos y drones entraron a estabilizar al Gorlax. Mateo, tranquilo, se limpió las manos con la camiseta. ¿Ya terminó?, preguntó.
¿Puedo volver a almorzar? Los presentes no pudieron responder. Horas más tarde, en la sala de deliberación científica, los datos estaban claros. Tiempo de reacción, 1.8 segundos. Daño total infligido, moderado, pero quirúrgico. Recursos utilizados, 0 herramientas externas. Estado emocional, control completo. THC levantó la vista. Esto no es solo una especie peligrosa. Es una especie que ha evolucionado para sobrevivir cualquier escenario, y no distingue entre la guerra y la cotidianidad. Gerla añadió. Sus civiles piensan como estrategas. Actúan como veteranos. Pero no son fríos, solo prácticos. Entonces, ¿confirmamos la clasificación? No hay opción, dijo THC. Un humano desarmado, sin intención de luchar, es tan peligroso como el depredador más salvaje del universo, porque nunca se detiene a pensar si puede ganar. Solo actúa. El Consejo Galáctico recibió el informe. La respuesta fue inmediata. Clasificación Homo sapiens, confirmada. Estado, potencialmente letal en cualquier condición. Recomendación, nunca provocar, ni subestimar. Distinción entre combatiente y civil, irrelevante. En la estación Galtor 9, Mateo se preparaba para regresar a su colonia. Mientras se despedía, uno de los técnicos alienígenas se acercó. ¿No tienes miedo?, le preguntó. ¿De qué? De enfrentarte a algo así. Mateo se encogió de hombros. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Siempre ha sido así. Se alejó silbando una melodía suave. Y el silencio entre los científicos fue absoluto. El archivo perdido de los ancestros. La cámara subterránea en Ectal 11 llevaba cerrada más de 1000 ciclos galácticos. Sus muros estaban cubiertos de códigos antiguos, tallados en obsidiana alienígena. Ninguna llave funcionaba. Ningún descifrador cuántico lograba penetrarla. Hasta que una sola palabra humana, resistencia, activó el mecanismo. El arqueólogo Sommel retrocedió cuando la compuerta se abrió sola, con un susurro de polvo y metal oxidado. Eso, no debería haber pasado, murmuró. Dentro, lo que encontraron cambiaría la historia del universo. Pantallas de cristal vivo, aún funcionando. Proyecciones grabadas. Documentos sellados en campos de energía temporal. Todo parecía esperar, como si supieran que, tarde o temprano, alguien vendría a mirar. Este archivo fue cerrado por orden directa del primer Consejo de las Especies Fundadoras, anunció el asistente androide. Clasificado como inaceptable para la moral colectiva. ¿Por qué?, preguntó Sommel, mientras activaba la primera proyección. La imagen mostró un planeta arrasado. No era Tierra. Era Lertian, una colonia pacífica que fue destruida hace más de 3000 ciclos por una especie extinta. No fue la extinción lo que sorprendió al equipo. Fue el archivo de respuesta. Una flota humana, compuesta por naves oxidadas, armamento obsoleto y soldados voluntarios sin entrenamiento militar formal, recuperó el planeta en 5 días. Eso es imposible, susurró uno de los científicos. Esa especie invasora necesitó 3 generaciones para dominar ese mundo. ¿Cómo lo hicieron los humanos? La siguiente imagen lo explicó. No fue con precisión. No fue con armamento avanzado. Fue con una ferocidad ancestral que nadie había visto nunca. Hombres y mujeres que no se rendían aunque les arrancaran los brazos. Ancianas que conducían tanques averiados hacia el fuego enemigo. Niños que volvían al frente tras ser evacuados, solo porque sus padres estaban ahí. Y lo más escalofriante, no lo hacían por gloria. No gritaban. No celebraban. Solo seguían, avanzando. Mira eso, dijo Sommel señalando otra imagen. ¿Esa mujer lleva a su hijo en la espalda mientras pelea? Sí, dijo la IA. Registro identificado, médica de campaña. Civil sin formación armada. Resultado, 132 vidas salvadas. 14 bajas enemigas neutralizadas. Sobrevivió. La siguiente sección del archivo no era visual. Era auditiva. Voces humanas, grabadas en mitad de conflictos imposibles. Si morimos, que sea de pie. Solo me dispararon 2 veces, aún puedo correr. No te preocupes, mamá. Aprendí a disparar con el brazo bueno. No tengo miedo. Ya pasé hambre. Esto es fácil. Las voces no eran heroicas. Eran cotidianas. Como si el horror fuera parte del día a día. ¿Por qué esto fue clasificado como moralmente inaceptable?, preguntó Sommel, perturbado.
La IA respondió con una frase que paralizó a todo el equipo. Porque si el universo conocía de verdad la historia completa de la humanidad, ya nadie querría luchar contra ellos. En las últimas grabaciones, se veía un campamento humano improvisado en medio de un planeta devastado. Un grupo de civiles cantaba alrededor de una fogata mientras soldados heridos dormían. Uno de los observadores, una criatura telepática de la especie Sulvar, se derrumbó de rodillas. Están rotos por dentro, dijo, temblando. Pero no lo ven como una maldición, sino como parte de su fuerza. Sommel caminó en silencio hasta la última terminal. Activó un documento sellado. La advertencia era clara. Advertencia: clasificación de especie inadecuada. Homo sapiens no debe ser evaluado según los parámetros tradicionales. No son combatientes ni pacíficos. No son bárbaros ni civilizados. Son la suma total de todas las contradicciones. Recomendación: no provocarlos. Nunca probar sus límites. El arqueólogo cerró los ojos. Respiró hondo. Todo esto fue escondido, no por miedo a los humanos, sino por miedo a que otros intenten imitarlos. Cuando el equipo salió de la cámara, nadie habló. Los archivos fueron enviados al Consejo Galáctico bajo un nuevo nombre, el legado del instinto humano. Esa misma noche, el Consejo recibió una nueva actualización en el sistema de clasificación. Especie: Homo sapiens. Estado: ancestralmente adaptada a condiciones extremas. Comportamiento en combate: no predecible. Civil versus combatiente: distinción irrelevante. Peligrosidad: constante, incluso en entornos pacíficos. Y en la Tierra, a miles de años luz, una madre acostaba a su hijo en la cama, sin saber que, para el resto del universo, ambos eran temidos por igual. El Consejo en SOC, revisión de la clasificación. La sala del Consejo Galáctico estaba más silenciosa que nunca. Los líderes de 127 especies reunidas en torno a la mesa de decisión más poderosa del universo no se atrevían a alzar la voz. Las pantallas flotantes mostraban imágenes del archivo perdido, proyectadas una y otra vez. Y aunque ya todos lo habían visto, nadie podía dejar de mirar. La archivera Kerlit se mantenía de pie. Su rostro de cristal líquido reflejaba fragmentos de las grabaciones humanas: la madre en combate, el niño que no llora, el anciano que sonríe bajo fuego cruzado. Durante siglos hemos medido a las especies por su tecnología, su fuerza militar, su número de conquistas, dijo finalmente, con voz tensa. Pero jamás vimos algo como esto. Uno de los delegados, de la especie flanoriana, se levantó bruscamente. No podemos aceptar esta clasificación. Es un insulto al orden universal. ¿Cómo vamos a declarar que un civil humano, que un niño, incluso, representa el mismo nivel de amenaza que un devorador estelar? Porque es la verdad, interrumpió Sar, el observador primario que había vivido en la Tierra. Porque lo vimos. Porque lo medimos. Porque lo sobrevivimos. Un nuevo archivo se desplegó en el aire. Esta vez no era antiguo. Era reciente. La grabación mostraba una conferencia diplomática entre humanos y delegados Crestari. Todo transcurría en calma, hasta que una de las delegadas alienígenas sufrió una crisis médica. Nadie sabía qué hacer. Nadie, excepto el acompañante humano, un civil. Observad. El humano actuó con rapidez, precisión quirúrgica, pero sin instrumentos. Solo con sus manos y su ropa improvisó una vía de respiración, estabilizó a la paciente y dirigió al resto con órdenes firmes. ¿Quién es?, preguntó a alguien en la sala. Un electricista, respondió Gerla. Civil. Nunca pisó una academia médica. Pero salvó una vida alienígena bajo presión, mientras otros solo miraban. ¿Eso lo convierte en un guerrero? No, dijo Sar. Lo convierte en humano. Un silencio denso cayó sobre la sala. Entonces habló el alto representante de los Antar. Nuestros sistemas no pueden procesar esto. No sabemos cómo defendernos de una especie que no ataca por rabia, ni se rinde por miedo. Una especie que no distingue entre la paz y la guerra. Una especie donde cualquier individuo, en cualquier momento, puede pasar de civil a fuerza imparable, sin transición alguna. La archivera activó el protocolo de emergencia. Convocó votación para redefinir la clasificación universal de Homo sapiens. Un murmullo recorrió la sala. La nueva categoría no se basará en armamento, ni en estructuras militares, ni en números. Será una categoría única, basada en lo que hemos aprendido. ¿Y cómo se llamará?, preguntó alguien con voz apagada. Sar miró a todos con gravedad.
Clase umbral. Porque representan el punto en el que todo sistema de medición falla. Donde lo improbable se vuelve inevitable. Una a una, las especies votaron. El resultado fue unánime. Un holograma se alzó en el centro de la sala. La figura de un humano. No armado. No protegido. Sonriendo. Bajo él, una inscripción brillante. Especie, Homo sapiens. Clasificación, umbral. Nivel de amenaza, variable, máximo bajo presión. Distinción entre civil y combatiente, eliminada. Respuesta recomendada ante confrontación, evitación o neutralización inmediata. Nota, nunca subestimar. Nunca provocar. Nunca asumir debilidad. Cuando se cerró la votación, varios delegados pidieron la palabra. ¿Y qué hacemos ahora?, dijo uno. ¿Cómo tratamos con una especie así? Sar suspiró. Con respeto, y con miedo. Pero sobre todo, con la certeza de que, aunque se presenten como inofensivos, cada uno de ellos es una tormenta que espera su momento. Esa noche, el Consejo Galáctico cambió todos sus manuales de contacto con especies avanzadas. Y en la Tierra, un joven ayudaba a su abuela a cargar bolsas del mercado. Sin saber que, en ese momento, el universo entero lo acababa de clasificar como una fuerza potencialmente imparable. Clasificación confirmada, nivel Omega. La decisión ya había sido tomada. La galaxia entera había votado. Y por primera vez en milenios, una especie fue retirada del sistema estándar de clasificación. No por debilidad. No por barbarie. Sino por algo mucho más desconcertante, su incontrolable capacidad de adaptarse al caos. Homo sapiens. Clasificación final, nivel Omega. En la sala central del Consejo Galáctico, la resolución fue sellada con la emisión de un nuevo protocolo universal. Las alarmas no sonaron. No hubo sirenas. Solo un silencio reverencial. Como si hasta las máquinas supieran que algo acababa de cambiar. El protocolo fue transmitido a cada nave, a cada estación, a cada mundo con presencia humana. Y aún así, la mayoría de los humanos jamás supieron que su especie acababa de ser oficialmente temida por todas las civilizaciones conocidas. A bordo de la estación diplomática Urcal, ubicada en el borde del sector Dren, se celebraba una reunión interplanetaria. Delegaciones de múltiples especies discutían sobre comercio, seguridad fronteriza y acuerdos de cooperación científica. En medio de ellos, caminaba con paso relajado un humano. No era embajador. No era soldado. Era Mark Rivera, técnico de mantenimiento. Le habían asignado la tarea de revisar los sistemas de ventilación de la sala de conferencias. Y sin embargo, cada vez que entraba, las conversaciones bajaban de volumen. Las miradas se desviaban. Los guardias se tensaban. Las garras de los guerreros entrenados se curvaban instintivamente. Uno de los delegados se acercó a su traductor personal. ¿Ese es un militar? No, respondió la IA. Es civil. Clasificación, técnico de rango medio. El delegado tragó saliva. ¿Y por qué camina así? ¿Por qué no parece intimidado? La IA dudó. No lo sé. Simplemente, es humano. En un planeta agrícola, un niño humano jugaba con una pelota en un campo abierto. Una nave de reconocimiento Trox descendió cerca, estudiando el comportamiento de las colonias. Al ver al niño solo, uno de los exploradores comentó: ¿y si nos acercamos? Podríamos capturarlo para análisis. El otro respondió en un susurro urgente: ¿estás loco? ¿No viste la nueva clasificación? Pero es solo un niño. Exactamente. Y según los archivos, eso es aún más peligroso. Si ese niño grita, podrías tener a toda una comunidad sobre ti en segundos. No corren. Atacan. La nave se retiró sin hacer contacto. En una prisión de máxima seguridad en el sistema Barlax, los carceleros alienígenas observaban una celda especial. En su interior, una mujer humana estaba sentada, leyendo un libro. Había sido arrestada por cruzar una zona restringida sin autorización. No gritó. No se quejó. No pidió ayuda. Solo esperó. Los guardias cambiaban turnos cada hora, nerviosos. Uno de ellos preguntó: ¿por qué no está esposada? Porque se ofreció a entrar voluntariamente, respondió el jefe de seguridad. Dijo que prefería esperar a su abogado. Y nunca llegó ningún abogado. Pero al día siguiente, nuestros sistemas de defensa colapsaron sin explicación. ¿Ella lo hizo? No. Pero cuando se enteró, solo dijo:
Eso les pasa por no dejarme hacer una llamada. La liberaron ese mismo día. En cada rincón del universo, donde un humano ponía un pie, el ambiente cambiaba. Ya no eran vistos como simples primates avanzados. Eran vistos como anomalías, como ecuaciones sin solución, como tormentas dentro de cuerpos frágiles. El informe final del Consejo Galáctico fue corto, preciso, inapelable. Tras la recopilación de evidencia, análisis conductuales y observación directa, se declara oficialmente que Homo sapiens no puede ser clasificado según parámetros estándar. Toda interacción debe asumirse como potencialmente letal en condiciones de estrés, amenaza o necesidad de supervivencia. Civiles, ancianos, infantes y no combatientes serán tratados bajo la misma categoría que depredadores apex. Protocolo de contacto, precaución máxima. Bajo ningún concepto provocar, desafiar, subestimar o aislar a un humano. Recordatorio, no son violentos por naturaleza. Son violentos, porque aprendieron que la paz no dura. Y siempre están listos. Y mientras la galaxia debatía, documentaba y se reorganizaba alrededor del miedo y la admiración por la especie humana. Una madre en la Tierra enseñaba a su hija a andar en bicicleta. Un panadero reía con sus clientes. Un anciano miraba el cielo, sin saber que cientos de ojos alienígenas lo observaban con el respeto reservado solo a los titanes. Porque al final, lo que definía a los humanos no era su poder físico, ni su inteligencia técnica. Era su instinto inquebrantable de no rendirse. Ni siquiera cuando todo parece perdido. Ni siquiera cuando el universo entero los etiqueta como la única especie donde un civil desarmado y un depredador mortal tienen la misma clasificación.